Alguien dijo una vez que toda la filosofía occidental era una nota de pie de página a la obra de Platón. La literatura de la antigua Grecia, a su vez, contiene en germen toda la literatura de Occidente. Durante un periodo de más de 10 siglos, los griegos desarrollaron la poesía, la tragedia, la comedia, la historia, la prosa filosófica a través de obras maestras que hoy conservan toda su vigencia. Aunque con el tiempo estos géneros evolucionaron y dieron paso a otros, apenas hay un tema que no se ocuparan los antiguos griegos. Cronológicamente, la literatura se divide en los periodos preclásico, clásico, helenístico y bizantino. La Ilíada y la Odisea son las obras fundacionales que en el preclásico sientan las bases de toda la producción posterior. El legendario Homero había inaugurado con ellas en el siglo IX a.C. no solo la épica, sino también las bases temáticas de la tragedia. Hesíodo, tratando tanto el mito cosmogónico como la realidad cotidiana, aparece como el otro gran poeta preclásico. La poesía lírica, a su vez, cristaliza a fines del siglo VII a.C. en la obra personalísima de Safo de Lesbos y otros autores. En el periodo clásico que corresponde a la era de esplendor de Atenas, a partir del siglo V a.C., la lírica florece en la obra de Píndaro, ¿no? En tanto que la tragedia y la comedia gestan, pues, la obra literaria, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides suceden a la cabeza de una legión de dramaturgos con obras inmortales como la Odisea, Edipo Rey. Las comedias de Aristófanes atestiguan el auge del género cómico, cuyo, pues, Nueva Comedia culmina con el Andro. Ahora, tenemos a Eurocídides, inaugura la prosa documental, con obras que influirán en sucesivas generaciones de historiadores. Con base en un acervo de pensadores capitales para Occidente, como Pitágoras, Heráclito, ¿no? La filosofía griega alcanza en el clásico su apogeo, encarnada en las figuras máximas de Sócrates, Platón y Aristóteles. A partir del siglo III a.C., el periodo helenístico corresponde a la difusión de la lengua y la cultura griega por el extinto personaje, ¿no? Alejandro. En la llamada época alejandrina, Teócrito, Calima, Polonio de Rodas enriquecen la lírica, ¿no? También se fundan grandes escuelas de filosofía, ¿no? La traducción de la Biblia, ¿no? La prosa científica. Son otros hitos del helenismo, ¿no? Que se extiende desde el siglo I a.C. a través de los dominios romanos. A la disolución de este gran imperio, la literatura griega, establecida ya como un legado esencial de la cultura europea, entra en un largo periodo de paulatina decadencia, que tiene por epicentro la ciudad de Bizancio. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces aquí una pequeña introducción de la Ilíada, yo sé que ustedes saben, pero pequeñita para trabajar desde ya con nuestras fichas prácticas. Hay dos libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego, la Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que lo protagonizaban. Ustedes estarán pensando en guerreros antiguos con casco de bronce, ¿no? En sus caballos, armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, pues chicos, están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, un cuento que narra, pues, la guerra entre dos pueblos enemigos. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Pues se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza, ¿no? Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar, y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época, pero el problema era que ella era la esposa de Menelao,
un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. Uy, uy, uy. Y pues así es que se inicia esta larga guerra que se hicieron, ¿no?, legendarios grandes hombres, ¿no?, como Aquiles, como Héctor, ¿no?, que combatieron por el honor de su pueblo. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto, utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue él a quien se le ocurrió una idea muy genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera, en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron al gran caballo de madera al interior de la ciudad y cuando se hizo de noche, los soldados griegos, escondidos dentro, salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta gran guerra, todo gracias a este astuto engaño de Ulises que les dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, ¿no?, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que surfear, ¿no?, increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso autor, ¿no?, que vivió años antes de Cristo. Homero, fue un poeta griego nacido en Esmirna, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía, frente al mar Egeo. Homero vivió en el siglo VIII a.C. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas que se plantea en la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas atribuidas a Homero.